Como les decía, vamos a esperar un ratito, pero por mientras si tienen preguntas del control o de lo que quieran. Profe, yo tengo una duda, pero de la prueba. ¿Ya? Cuando calculo la altura normal en los ¿Ya? problemas, ¿es necesario ¿Ya? calcular como una energía como crítica normal? En algunos casos sirve. En algunos casos sí es importante conocerlo. Eh, Supongamos que tienes una... eh, ¿Y por qué digo que es importante? Porque, a ver, ¿qué problema no... ¿Hay grados de bajada? Sí. ¿Hay grados de subida? Sí. Ya. Supongamos que tenemos un acostamiento, creo que este no está. No, este no está por lo menos en el contexto. Y de aquí hacia allá tengo un canal infinito. ¿Ya? Paso de B a un ancho B chico a uno B grande. Entonces, si la pendiente es suave, tenemos en términos de la configuración, aquí va a estar la altura crítica y la altura normal va a estar puesta por acá arriba. ¿Ya? Y la condición de borde que se tiene para poder resolver el angostamiento va a ser igual a esta, donde la altura va a estar dada por la altura normal. Y el primer paso que tiene que verificar es si se acuerdan ahora en el contexto de energía, sí, energía versus altura, en este diagrama de acá, tenemos diferente ancho, por lo tanto vamos a tener dos curvas. Vamos a tener una curva por aquí y vamos a tener otra curva por aquí, donde la curva del ancho chico es la curva que está desplazada más hacia la derecha. Sí, derecha. Entonces esa va a ser igual a Q chico 1 dividido por el Q grande dividido por el ancho chico. Esa. Y la otra va a ser igual al Q grande dividido por el ancho grande. Entonces, volviendo a tu pregunta, si es que es necesario calcular la energía normal, en este caso sí. O sea, es un cálculo que igual lo tendrían que hacer, porque si es que la energía normal es igual a esta, o bien esta de acá es la altura normal, se tiene entonces que la energía de la altura normal, tengo que compararla para ver si es que es mayor, menor o igual que la energía crítica del ancho chico. Para ver si es que puedo pasar desde esta curva de acá a la curva del ancho chico. Entonces, en el caso de que la energía de la altura normal sí sea mayor que esa altura crítica, que sería esa, entonces yo puedo pasar directamente desde el ancho grande al ancho chico y calcular entonces cuál sería la altura de escurrimiento en este punto de acá. Pero si es que no se cumple que la energía de la altura normal sea mayor que la energía crítica de esta parte angosta, voy a tener crisis, se va a tender a armar un resalto y de aquí para arriba voy a tener crisis o bien un tipo de hidráulico que lo vamos a comenzar a conocer esta semana. Entonces, volviendo a tu pregunta, calcular la energía de la altura normal, sí, es un punto importante y es relevante para este tipo de problemas, para ver si es que esta condición de borde, que sería que la altura es igual a la altura normal, tiene o no la suficiente energía para poder influenciar dentro de todo el canal. Si en alguno de las clases creo que fue, o video, no me acuerdo, la receta sería calcular la altura normal y la altura crítica en todos lados, ¿ya? O sea, todo lo que se vea. En función de eso, identificar cuáles son las condiciones de borde, ver si es que esas condiciones de borde tienen la suficiente energía para influenciar en todo el canal, y en el caso de que no se tenga esa energía, ahí recién comienzan a aparecer las crisis en el canal.
Entonces el cálculo de la altura de la energía asociada a la altura normal sí es importante para ver si que efectivamente se tiene o no la energía para poder influenciar en todo el canal. Profe, ¿y esa energía crítica seguiría calculándose como 3? Sí, la energía crítica como sí. 3 medios de... Sí. Ya. Sí, O sí, sea, la energía seguiría crítica, pero si calculándose tú, como 3 medios de la energía crítica sí, pero si tú quieres calcular la energía asociada a la altura normal, ahí tú tienes que decir que la energía de H es igual al Q cuadrado dividido por 2GH cuadrado más H. O sea, tienes que evaluar directamente en esa ecuación. El 3 medios de la altura ya crítica, comprendo. eso es solo un caso particular cuando estás evaluando en la altura crítica. Cuando evalúas este resultado de acá en la altura crítica, te aparece, eso es el Q cuadrado, si evaluamos en la altura crítica, es igual a Q cuadrado dividido por 2G H cuadrado, y el H es el H crítica, es igual al Q chico cuadrado dividido por G elevado a un tercio. Entonces aquí te queda algo así como un Q elevado a 4 tercios dividido por G elevado a 2 tercios. ¿Ya? Más, de nuevo, Q cuadrado dividido por G elevado a un tercio. Después, ¿qué más hay que hacer? ¿Está bien esto? Sí, pues. Ya. Entonces este 4 tercios, este cuadrado dividido por el 2 tercios, al final te va a quedar, esto acá va a ser igual a un medio de la altura crítica. La altura de velocidad va a ser igual reemplazando, o sea, jugando, que básicamente te queda el Q cuadrado dividido por Q elevado a 4 tercios, eso es lo mismo que Q elevado a 2 tercios, y el G elevado a 2 tercios dividido por G es igual a G elevado a 1 tercio. Entonces aquí de nuevo te apareció la altura crítica dividido por 2. Entonces te queda la altura crítica más la altura crítica dividido por 2. O sea, el 3 medio solamente vale cuando yo estoy evaluando la altura crítica. Para cualquier altura distinta a la altura crítica, lo que importa es esta ecuación de acá arriba. Esa es la que vale. La genérica, altura de velocidad más presión. Gracias, profe. Ahora sí me quedó claro. Ya. No sé si tienen alguna otra pregunta. Hoy día en la tarde, Lucas con el Daniel van a abrir una sesión de consulta. Para que se conecten, si tienen dudas. Yo entiendo que las preguntas que le hacen a los auxiliares son distintas a las preguntas que me hacen a mí, así que no, por eso es bueno de que haya esa instancia de preguntas entre estudiantes. ¿Ninguna pregunta más? Ya. Ya, bueno, una recomendación general, porque que la doy a propósito de algunas cosas que he estado conversando durante el fin de semana con gente que me ha hecho preguntas. En vez de ponerse y esto lo insisto, es un problema que se repite en todos los años, o sea, nada particular con usted. En vez de ponerse a colocar crisis en parte intermedia, tienen que primero ver cuáles son las condiciones de borde del canal. Y ver y evaluar si es que esas condiciones de borde son capaces de influenciar todo el sistema o no. Recién cuando esas condiciones de borde no son capaces de influenciar todo el sistema, ahí es donde comienza a aparecer el tema de la altura crítica, como condiciones de borde intermedia en aquellas partes donde yo no tengo energía suficiente para poder
funcionar. Entonces, o sea, para poder pasar desde el punto de vista de energía. Y ese es como el camino, el recetario que funciona y que por lo menos a mí me funciona mucho más desde el punto de vista de, de avanzar en el cálculo sin marearme en la mitad del camino. Porque si comienzan a poner crisis, de repente esas crisis no les queda bien, sobre todo en el contexto de condiciones de borde de canales que sean muy, o sea, que de alguna altura normal que sea muy importante. No sé si vieron el video del laboratorio, subí dos videos del laboratorio, uno del resalto, de mostrarles qué es lo que es un resalto, por lo menos para que vean de que esa cosa existe realmente, y el otro es de qué es lo que pasa con la grada y la compuerta. Y una de las cosas que muestra Aldo en ese video es efectivamente cuando se tiene o no crisis sobre la grada. Ha habido una cierta condición donde acá ya se tiene una altura crítica, aquí se tiene una altura, no sé, H1, acá abajo se tendría a formar un resalto, y acá, o sea, se tiene a formar un torrente, y acá se tiene un resalto, donde esta altura de escurrimiento de aquí abajo, aguas arriba de la compuerta, tiene que ser menor que esta, ¿ya? Porque el resalto está disipando energía en la mitad del camino. Pero en algún minuto lo que hizo Aldo fue cerrar un poco la compuerta, con eso aumenta la energía en la poza, y esto se termina llegando a un escenario como este de acá, donde está todo influenciado por esta altura de acá. Ya no se tiene crisis entre medio, sino que se tiene directamente que la altura de escurrimiento sobre la grada y aguas arriba de la grada está todo influenciado por esto que estaría pasando en la compuerta. Entonces, en este caso de acá, si es que ustedes parten diciendo que tengo crisis acá arriba, chocan, ¿ya? No funciona bien, y por eso es que lo primero es ver las condiciones de borde-borde, que sería en este caso acá la compuerta. Ver si es que la energía que se tiene en la compuerta puede pasar por el punto de arriba, si es que puede. Llegamos a esta situación donde estaría todo controlado por la compuerta determina la altura sobre la grada, la altura sobre la grada determina este valor de H1 y de ahí sigo avanzando hacia arriba. O bien, si es que esa energía no es suficiente para poder pasar por arriba de la grada, se aparece el resalto producto de esta crisis que se tiene arriba. Y eso se puede ver claramente dentro del video que mostró Alto, cuando desaparece esta crisis sobre la grada. De hecho, si estuviéramos en clase, una de las cosas que yo haría sería básicamente ese mismo problema. Generalmente voy al laboratorio una vez con el curso. Es colocar un limímetro acá arriba. Un limímetro que es como una aguja con la cual se mide dónde está el nivel de agua. Y se puede, y jugando fino con la compuerta, uno puede ver que para valores de la compuerta, la altura de agua acá arriba, medida por el limímetro, esa no cambia. O sea, es independiente de lo que está ocurriendo acá arriba de lo que pasa con la compuerta, que sería todo el escenario donde yo tengo crisis y me separa el escurrimiento en dos. Pero si es que cierro mucho la compuerta, ahora sí habría una conexión hidráulica entre lo que pasaría acá arriba, que es lo que yo estoy midiendo con ese milímetro, y lo que estaría pasando acá abajo. Y eso se ve claramente en términos de la respuesta. O sea, si nosotros fuéramos capaces de graficar la abertura de la compuerta, ¿cuánto sería el valor de H1? ¿Cómo creen que es esta curva? ¿Cómo la ven? ¿Estoy o no? Sí. Profe, ¿cómo era la pregunta? Si yo pudiera, si ustedes se les pide graficar cuánto vale H1, la altura de escurrimiento sobre aguas arriba de la grada, en función de la abertura de la compuerta, ¿cómo se ve más o menos esta curva? ¿Es una curva creciente, una curva decreciente? ¿Tiene quiebres, no tiene quiebres? ¿Continua, discontinua? Sería una curva creciente. ¿Creciente?
Sí, En función de la abertura de la grada, cuando el A es muy grande, ¿qué es lo que tendría que ocurrir con el H1? no, me equivoqué, sería decreciente, sería decreciente. Porque si se abre Ya, si abre la compuerta, debería bajar H1, porque ya, también habría una baja de energía. perfecto. Y ese valor de H, y esa disminución de, o sea, tenemos un tramo de la curva que es así, ya. Y eso es siempre, y una respuesta no lineal, y eso ahí siempre hasta infinito, o pasa algo entre medio. Pasa Llega un algo. punto donde se forma crisis, ¿no? La grada. Ya, y eso que en el contexto de este gráfico, ¿cómo se vería ese punto donde se forma crisis en la grada? Pongamos Eh, acá un asterisco. Empieza a aumentar la Y, H1, ¿no? Porque formaría la altura de arriba. ¿este? ¿Sí? ¿Y por qué va a aumentar si es que yo tengo crisis sobre la grada? Se mantiene constante, ¿o no? Como que llega un punto en donde llega un H. Así es. H1 asterisco. Entonces, se mantiene constante dado por H1 asterisco, donde qué es lo que yo sé que la energía de H1 asterisco es igual a la energía crítica más E, vamos a leer esto acá, E, donde en este caso acá la altura H1 estaría dada por el valor de la altura crítica, y en el caso contrario, se tiene que la energía de H1 es igual a la energía de H2 más E, y eso va a ser igual a la energía de H3, y eso va a ser igual a la energía de mu por A. Esto acá es para A menor que A asterisco. Lo que estoy diciendo ahí es que si es H1, esto acá yo voy a tener 2, esto acá voy a tener 3, y esto acá voy a tener 4, va a ser mu por A, donde va a estar todo conectado hidráulicamente desde el punto de vista energético. La energía en 1 la calculo a partir de lo que está pasando en 2. Lo que está pasando en 2 lo calculo a partir de lo que está pasando en 3, y lo que está pasando en 3 lo calculo a partir de lo que está pasando en 4, que sería mu por A, y ahí está mi condición de mono. ¿Ya? Entonces, en este gráfico de acá, al final se llega a que igualando energía se tiene que H1 es igual a H3, y por lo tanto con las energías conjugadas de la compuerta sale directamente cuánto vale acá, porque no hay ninguna pérdida de energía. Entonces lo que tenemos que, desde este punto, valor límite del A asterisco hacia arriba, hay una desconexión hidráulica. Conexiones con X, sí. Hidráulica. Y bueno, de aquí para allá está todo conectado hidráulicamente por la compuesta. Eso, insisto, esto acá insisto a partir de varias preguntas que me han hecho durante el fin de semana, que esencialmente parten como imponiendo crisis sobre la grada o imponiendo crisis en los acostamientos, etcétera. No, primero las condiciones de borde, y después para adentro. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya. Ya, entonces, bueno, el control termina el miércoles. Hasta el miércoles hay plazo para que lo hagan cuando quieran, ¿ya? O cuando puedan. Y lo que igual durante la semana voy a estar subiendo videos relacionados con lo que es el escurrimiento gradualmente variado.
variado, donde ahora tenemos que la altura de escurrimiento depende de X. ¿Ya? Igual así todo, vamos a estar hablando para el régimen permanente. O sea, no van a haber cambios en el tiempo, pero sí vamos a estar aceptando que haya cambios en X, ¿ya? De las alturas de escurrimiento. Y estas variaciones en las alturas de escurrimiento ocurren esencialmente porque en alguna parte del canal vamos a tener una condición de borde o alguna singularidad que me diga que la altura es distinta de la altura normal, ¿ya? Entonces vamos a tener variaciones de la altura de X, producto de condiciones de borde, condiciones de borde o singularidades que impongan H distinto de la altura normal. Nosotros, cuando H es igual a la altura normal, lo que ocurre es que nada pasa, ¿ya? Siguiendo con la analogía del lápiz, si yo estoy en un valor de la altura igual a la altura normal, lo que estoy diciendo es esencialmente que el lápiz está en reposo, que hay un balance de fuerza entre el peso proyectado y la normal del lápiz, y con eso ahí quedó. Eso es cuando se alcanza el valor de la altura normal. Se alcanzó el valor de la altura normal y desde ese punto en adelante ya nada cambia. O si tengo ese valor, tendría que haber algo distinto o que ocurra distinto en el canal de manera tal de hacer que desencadenar variaciones del H en función de X, ¿ya? Si tuviéramos que H de X varía, bueno, porque por una parte porque yo tengo en alguna parte alguna condición de borde, o una singularidad que me dijo que la altura en este punto acá va a ser distinta de la altura normal. Pero a partir de ese punto en adelante vamos a tener que H de X varía por cuáles son las cosas que harían cambiar H de X. ¿Cuáles son las cosas que ustedes creen que hacen que cambie H de X? La fricción. ¿Ya? ¿Y qué más? Y la inclinación del canal. Pendiente. Exactamente. Exactamente. Vamos a tener variaciones de H porque hay fricción en el canal. Fricción. Y porque tenemos inclinación del canal. Y esos son esencialmente los dos factores que van a estar haciendo cambiar el valor de H en función de X. Una de las cosas que ustedes pueden ver es que de Bernoulli a dx, cómo varía el Bernoulli en función de X, varía solamente por producto de la fricción, de J. ¿Ya? Eso no es tan gratuito. Si tomo un punto 1 y tomo un punto 2 que están separados por una instancia de X, ya tenemos una altura H1 y tenemos una altura H2. Podemos decirte que el Bernoulli en 1 es igual al Bernoulli en 2 más J por dx, que serían las pérdidas friccionales, y en el límite cuando dx tiende a 0 se recupera este resultado de acá, que el Bernoulli en función de x va disminuyendo, siempre va disminuyendo producto de la fricción, pero si nos acordamos que el Bernoulli es igual a la energía específica más la cota de fondo, vamos a llegar entonces a que dE a dx va a ser igual a menos dZF a dx menos J, donde esto sería menos la pendiente del canal. O sea, no menos la pendiente, sino que
menos cuánto cambia la cota de fondo en función de X, ¿ya? Y es que la cota de fondo va disminuyendo en función de X, como sería en este caso acá, donde el canal va hacia abajo, DZF a de X es un número negativo, ¿ya? Y este signo menos que tenemos adelante es el que hace que nosotros definamos la pendiente como un valor positivo. Así que esto acá es igual a I menos J, entendiendo que I es igual a menos de la pendiente fondo, la cota de fondo A de X, con ese signo menos. Está definido, la pendiente está definida positiva cuando el canal va hacia abajo. Entonces, tenemos que la energía en función de X va variando por la diferencia de I menos J. Si I es igual a J, o al revés, si J es igual a I, va a decir de que la fricción toma un valor igual a la pendiente. Llegamos entonces a que dA de X es igual a 0 y esa altura de escurrimiento no va a estar cambiando en función de X. Ya se mantiene el mismo nivel de energía. Entonces, cuando yo estoy imponiendo directamente algo, si es que tengo una singularidad que me dice que en alguna parte que la altura de escurrimiento es distinta a la altura normal, lo que estoy diciendo es que esta recta de acá deja de ser 0 y por lo tanto voy a tener cambios en la energía en función de X que se van a ver reflejados en cambios en la altura en función de X, porque E depende de H. ¿Sí? Y si es que yo cambio H, ¿cuál de estas dos cosas voy a estar cambiando? El J. El J. El J es el que cambia. El I es la pendiente del terreno, nada que hacer, ¿ya? Pero si cuando cambio el H, lo que voy a estar cambiando es el valor de J. Y por lo tanto voy a estar cambiando variables de la altura de escurrimiento. ¿Cuáles son los supuestos? ¿Alguien ve algún supuesto aquí? ¿O qué supuesto les gustaría que exista? Sobre todo porque acá estamos hablando de escurrimiento gradualmente variado. Aldo en el video también hizo la diferencia entre lo que sería un escurrimiento gradualmente variado de lo que sería algo rápidamente variado, que lo vamos a ver en un par de semanas más. Que no hay pérdidas singulares, que las pérdidas singulares se consideran despreciables. Ya, eso puede ser. Eso es una de las consecuencias que se tiene. Pero cuando estamos hablando de escurrimiento gradualmente variado, le borré a alguien. Ya, si estamos hablando de un escurrimiento gradualmente variado, entonces en la práctica lo que se tiene es que las líneas de corriente son aproximadamente paralelas. O bien que se puede usar la presión hidrostática para poder calcular el término de la presión en función de X. ¿Ya? Y todo eso hay un resultado de por qué, o sea, de las líneas de corrientes es que son paralelas a la base del canal, digámoslo así. Se tiene entonces que, o más o menos paralelas, se tiene entonces que estamos hablando de un escurrimiento gradualmente variado. En el caso de la compuerta, o sea, no una compuerta, imagínense, tenemos una grada hacia arriba. Si estamos hablando de un río, de un escurrimiento de río, ¿a dónde coloco el lápiz? Río, caso de un río. ¿A dónde coloco el lápiz para comenzar a graficar? ¿A la derecha? A la derecha, aquí. Ese es mi altura de escurrimiento, y aquí la altura de escurrimiento va para arriba o para abajo. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Y sigue hacia arriba. Entonces, eso sería el término de cómo sería la altura de escurrimiento. Si graficamos ahora, entonces las líneas de corriente van a ser más o menos horizontales aquí. Van a ser más o menos horizontales en este caso de acá, pero aquí se tienen que curvar para poder pasar por aquí. ¿Ya? Me quedo cualquier cosa. Entonces, desde aquí hacia allá y desde aquí hacia allá tenemos gradualmente variado.
gradualmente variado. Y todo lo que ocurre dentro entre cuando las líneas de corriente ya no son horizontales, sino que tenemos aceleraciones verticales que son las que me hacen que el fluido tienda a subir o tienda a bajar, en este caso acá. ¿Ya? Esto acá es rápidamente variado. Que es el capítulo 7 que estamos viendo, o en el contexto de lo que conocemos ahora, es cuando hay igualdad de energía. ¿Ya? Igualamos la energía en este punto con este punto de aquí, lo cual no necesariamente es un buen supuesto. Ahí lo que estamos haciendo es poder pasar a través de esta zona donde el escurrimiento cambia mucho, rápidamente en un pequeño tramo. Todo lo que es eje hidráulico es cuando las líneas de corriente son horizontales, y principalmente lo que ganamos es el supuesto de la presión hidrostática. Por lo tanto, habíamos llegado aquí de E a dx es igual a I menos J, y además yo puedo decir de que E va a ser igual a el Q cuadrado dividido por 2GH cuadrado más H, hidrostática. Ahí está. Ahí está lo único que o sea, ganamos mucho, porque ahora sabemos cuánto vale la presión. Sabemos cuánto vale la presión y por lo tanto sabemos que la energía en términos de la altura de presión es directamente la profundidad de escurrimiento, que es la que condiciona además la velocidad. Y eso es lo que es un supuesto que se tiene en toda la zona de gradualmente variado. Entonces, ustedes pueden ver de que de E a dx es igual a 1 menos fruto al cuadrado por dh a dx. ¿Ya? De manera tal de que dh a dx va a ser igual a I menos J por 1 menos fruto al cuadrado. Este resultado que se daría con respecto a la cadena, ya de E a dx es igual a 1, ahí tenemos ese 1, tenemos el 1 dividido por h cuadrado, y por eso cuando derivo me queda este signo menos, y después jugando un rato de ahí te va a aparecer el fruto. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que variaciones de h con respecto a x van a estar respondiendo a i menos j, pero también aparece este término 1 menos fruto al cuadrado, pero desde el punto de vista físico, me interesa que ustedes mantengan en la cabeza que yo lo primero que necesito es que haya alguna variación de la altura de escurrimiento fuera de la normal. Eso puede ser por una condición de borde o por una singularidad, y ese valor de la altura de escurrimiento lo que me va a producir son cambios en el J, la fricción, que ya no va a estar balanceada por la pendiente de fondo, sino que va a ser cualquier cosa. Y este desbalance entre I menos J va a desencadenar variaciones de la energía, que después yo la mido en función de variaciones de la altura de escurrimiento, pero esto es lo que importa desde el punto de vista o sea, lo que yo creo que importa que ustedes se les quede en la cabeza. Cambios en el H me produce cambio en el J, por lo tanto se balancea, y ahí se tiene que ajustar la energía. ¿Ya? Esta de acá se conoce como la ecuación del eje hidráulico. Ecuación del eje hidráulico. Pero no es la ecuación que nosotros vamos a ocupar para resolver, ¿ya? Así que es la ecuación del eje hidráulico, pero que no ocupamos para resolver cuánto vale la altura de escurrimiento en función de X, ¿ya? Bueno, cosas que aparecen, no sé si ¿hay algo que le llama la atención de esta ecuación? El escurrimiento crítico Ya, ¿qué pasa con el escurrimiento crítico? me queda 0 abajo. Ya. Y buen punto. Si es que yo llego y evalúo este resultado de acá, y eso es precisamente uno de los motivos de por qué no ocupamos directamente esta ecuación para el cálculo. Porque si es que yo estoy en crisis, o estoy cerca de la crisis, yo sé que el fruto es muy parecido a 1, así que 1 menos algo muy parecido a 1 es casi 0, y dh de x se me dispara. Pero lo que se me dispara es dh a dx. ¿Ya? No h.
Y eso lo que de alguna manera me está diciendo es que si tengo una altura crítica, yo lo que voy a estar saliendo en un ángulo de 90 grados desde la crisis. Eso es lo único que me está diciendo acá. Pero no funciona, no es un supuesto que quede muy bien, porque si yo tengo, imagínense, esta es la superficie libre, lo que estoy graficando acá es la superficie libre. Si la superficie libre de repente en alguna parte llega y comienza a bajar en la vertical, ya claramente yo dudo inmediatamente de la hidrostática, ¿ya? Pero son, una de las cosas que dice es que esta zona donde la altura de escurrimiento va a estar cambiando muy rápidamente, es relativamente chico, porque sale muy rápido desde ahí. Entonces, por supuesto, si bien hay algo no del todo correcto en términos de esta ecuación para resolver cuando uno está cerca de la crisis, en la práctica sí funciona. Pero como bien creo que Alexis dijo, tiene problemas, esta ecuación así como está escrita, tiene problemas no está muy bien definida cuando 1 menos fruit es igual tiende a 0, ¿ya? O cuando el escurrimiento tiende a ser igual a la altura crítica. Y por eso es que vamos a tener que ocupar otra formulación. De hecho, vamos a estar ocupando esta, ¿ya? No esta, sino que esta de acá, ¿ya? 9:34. Ya. Ya. ¿Qué podemos hacer? Tengo esto me viene un problema introductorio para ir viendo qué es lo que esta idea de cómo se mezclan las condiciones de borde con variaciones de la altura de escurrimiento en función de X. Imagínense, tenemos un canal, como este de aquí, donde tenemos un tramo de pendiente fuerte, y acá abajo tenemos un tramo de pendiente suave. ¿Qué hago? Lo que me sugieren hacer ahora, a continuación. Imponer las condiciones de borde. ¿Qué vendrían a hacer? Las alturas normales para cada pendiente. Entonces, en el caso de ambos pendientes, por lo general sería la altura normal en cada una. ¿Ya? Aunque en ambos casos sería como una altura constante en cada caso, porque en la pendiente suave se tiende a la altura normal en el infinito para atrás, y tiende hacia otra altura, pero para el infinito positivo, por lo que por lo general tiende a expresarse como una altura con el valor constante de la altura normal. Y en el caso de la pendiente fuerte sería como también análogo, porque la pendiente fuerte tiende hacia la altura normal, pero en el infinito positivo. Pero como si tiende para el otro lado, sería una altura normal constante. Y... Ya, sí, está bueno tú, Pedro. Buen razonamiento. Eso, voy a agregar una pequeña sugerencia que siempre es bueno agregar, para efectos de ir entendiendo qué es lo que ocurre, agregar sobre la base del canal las dos alturas que son importantes de conocer. Vamos a tener la altura crítica, que está por ahí, es un esquema esquemático. Como no, en este caso acá no hay ningún cambio de ancho, por lo tanto la altura crítica es única, tanto para la pendiente fuerte como para la pendiente suave. Y lo otro que agregamos entonces sería la altura normal de río, para el caso de la pendiente suave, y tenemos la altura normal de
torrente para el caso de la pendiente fuerte. Y lo que Pedro estaba diciendo es que estas alturas normales son además las dos condiciones de borde del problema. Tenemos dos condiciones de borde, una condición de borde de río, dada porque la altura es igual a la altura normal, y otra condición de torrente, dada porque la altura es igual a la altura normal de torrente, en este caso acá. Entonces tenemos una configuración donde hacia abajo tenemos un río, y hacia arriba tenemos un torrente, por lo tanto entre medio tenemos un resalto. Resaltó. Exactamente, entonces hay un resalto. ¿Y dónde está? En el cambio pendiente. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que esté en el cambio pendiente? Ya, antes de eso, ya, podemos decir que está en el cambio pendiente. De pendiente. ¿Dónde más podría estar el resalto? Podría estar en el tramo de pendiente fuerte también. Exactamente. En el tramo pendiente fuerte. Y por analogía también podría estar en el tramo de pendiente suave. ¿Y cómo podríamos identificar de la pista de mi mano? ¿Qué cálculo tendríamos que hacer para poder definir dónde estaría ubicado el pendiente suave, el pendiente fuerte? Con la O en el momenta cambio. ¿Ya? ¿Momenta de qué con qué? del radio hidráulico de la pendiente fuerte con la pendiente suave. ¿Ya? Entonces tengo que, por un lado, voy a tener la momenta de la altura normal. ¿Ya es viejita, no? No, del radio hidráulico, ¿no? O sea, el radio hidráulico siempre va a aparecer dentro dentro de la fórmula, pero conceptualmente yo tengo una función llamada momenta que Es que me refiero se de la altura respecto a la posición. Porque si fuera versus la altura normal se mantendría constante. Entonces siempre sabría dónde está. Ya. Estaba apareciendo entonces la pregunta que yo estoy diciendo. Deja ordenar un poquito el asunto. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar si es que ver si es que el resalto va a estar en el cambio pendiente, en el tramo pendiente fuerte o en el tramo de pendiente suave. Y lo que nosotros conocemos, tú como bien dijiste, es que las alturas normales no cambian. O sea, estas acá son condiciones de borde y si es que yo quiero variar la altura de río en esta parte de acá, yo tendría que tener algo por aquí que me haga cambiar la altura de río. Así que no hay ninguna manera que yo pueda cambiar esta condición de borde porque es, por definición, una condición de borde. Tampoco no hay ninguna manera que yo pueda hacer cambiar esta condición de altura normal porque, de nuevo, por definición, es una condición de borde de aguas arriba. Pero, así que esas cosas yo no las puedo cambiar y guárdenselo en la cabeza esa información. Pero para poder ubicar dónde estaría el resalto, yo lo que sí podría ver es hacer la comparación entre la momenta de esta altura normal con la momenta de esta altura normal. Altura normal 1 y compararlo con la momenta de la altura normal 2. Y en función de esta comparación, ¿ustedes me creen de que yo podría hacer una primera definición de dónde estaría el resalto? Sí. Sí. Si es que yo quiero que el resalto esté en el tramo de pendiente suave, ¿cómo tendría que ser esta configuración en términos de la altura normal? Yo quiero que el resalto se me vaya a la pendiente suave. Aquí. La momento de la normal de la pendiente fuerte tendría que ser mayor que la de la pendiente suave. Perfecto. Entonces tenemos que la momenta de la altura normal 1 tiene que ser mayor que la momenta de la altura normal 2. En otras palabras, es que yo supongo que estas dos cosas están por aquí, pero la momenta, la fuerza con la cual está empujando el torrente, es mayor que la fuerza con la cual estaría resistiendo el río, por lo tanto, el que gana en este gallito es el torrente y el resalto se me desplaza a la zona de pendiente suave. ¿Todo el mundo vio eso?
Sí, profe. Sí, ya. Si quiero que el resalto esté justo en el cambio pendiente, ¿qué es lo que tendría que estar ocurriendo? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir con las momentas de la altura normal 1 y de la altura normal 2? Igualdad de momentos. Tienen que ser iguales. Y en el caso contrario, si yo quiero que el resalto se ubique acá en la zona de pendiente fuerte, vamos a tener entonces que la momenta de la altura normal 1 tiene que ser menor o igual a la momenta de la altura normal 2. ¿Ya? Entonces eso ya una buena información de poder ubicar dónde estaría el resalto, en este caso de acá, en función de cuáles serían las momentas de estas condiciones de borde, que serían las dos alturas normales, la altura normal de torrente por arriba y la altura normal de río por abajo. ¿Ya? Entonces, por... Sí, profe. Sí, ya. O sea, voy a borrar acá abajo. Supongamos que nos pasamos a este caso de aquí. Tenemos una altura normal. Y vamos a tener entonces el resalto que va a estar ubicado por acá arriba. ¿Ya? A una distancia L. Entonces tenemos el escenario que la momenta de la altura normal 1 es mayor que la momenta de la altura normal 2, por lo tanto el resalto se me estaría pegando acá en la zona de pendiente suave. ¿Cuáles son las cosas que nosotros ya conocemos por el momento? La altura normal 2, la altura de río, tenemos un resalto que va a tener una altura de torrente y una altura de río. La altura de río del resalto, ¿cuál sería en este caso acá? Sería la altura normal 2. ¿Ya? Entonces, y esa es, nunca me va a cambiar. ¿Ya? Sea donde sea que yo esté con el resalto, sea cual sea la distancia L en la cual va a estar ubicado el resalto, yo lo que sé es que la altura de río, que va a estar aguas abajo, inmediatamente aguas abajo del resalto, va a ser igual a la altura normal siempre, independientemente de dónde estaría ubicado esta cosa acá. ¿Ya? Entonces, que tenemos que la altura de río del resalto siempre va a ser la altura normal 2. ¿Y cuál sería la altura de torrente de resalto? ¿El resalto? ¿Podríamos decir algo acerca de esta altura? Que va a variar, que varía en X y que y para el caso como por lo menos la pendiente SOE, H0 sería la altura normal de la pendiente fuerte, HN1. ¿Ya? Ya, pues va a haber una variación de la altura de escurrimiento, y hacia eso apunta todo este capítulo, dentro de mi condición inicial, o condición de borde, mejor dicho, no condición inicial, que sería donde la altura de escurrimiento es igual a la altura normal de torrente. ¿Sí? Y la variación de la altura de escurrimiento va a cambiar hasta alcanzar una altura HT, que sería la altura que yo tengo justo inmediatamente aguas arriba del resalto. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir de este valor de HT? Que podemos determinar ese HT. ¿Ya? ¿Y cómo lo determinaríamos? Igualando momenta en Exactamente. función del momento de HN2. Entonces tenemos que la momenta del HT va a ser igual a la momenta de la altura normal 2, y con esto sale HT es igual a algo, que nuevamente es un dato fijo.
Porque si tenemos que la altura normal es un dato fijo, la momenta de la altura de torrente que yo necesito aguas arriba del resalto es también un dato fijo. ¿Y qué es lo que nos varía entonces? Que L, que sería la distancia desde el cambio pendiente hasta el punto donde se estaría cambiando donde se ubicaría el resalto, L se determina con el eje hidráulico, que es un eje hidráulico de torrente, que ocurre en pendiente suave, eso es una de las características, es un eje hidráulico de torrente que ocurre en este tramo de pendiente suave y que comienza en H igual a HN1 y termina en H igual a HT. ¿Ya? ¿Cómo hacemos este cálculo? Eso lo vamos a estar viendo, pero desde el punto de vista de la formulación del problema, es bueno resaltar el hecho de que vamos a tener un resalto. Este resalto se puede ubicar en dependiente fuerte o dependiente suave en función de cómo sea la razón entre las momentas del torrente, de la altura normal del torrente y la altura normal del río. Y que la altura normal, como son condiciones de borde, no cambian. O sea, si tengo el resalto ubicado acá en la zona pendiente suave, la altura de río, de aguas abajo del resalto, va a ser siempre igual a la altura normal. Si es que esta altura de río se conoce, yo también conozco cuánto vale la altura de torrente que tendría justo antes del resalto, y por lo tanto, entonces, el paso siguiente sería determinar cuánto vale el valor de L, tal que yo parto con un valor de la altura normal igual a la altura normal de torrente, y termino con un valor de la altura igual a la altura normal, este valor de HT. ¿Ya? Sí, por... Sí. Sí, ya. Ya, entonces. Y esto es como lo último que podríamos ver a nivel de introducción. Entonces, si graficamos X, donde aquí en X igual a 0 tengo el cambio pendiente. Pendiente. El resalto va a estar ubicado conceptualmente hacia esa altura, hasta este valor de L. Y yo lo que voy a estar graficando es la momenta en función de X. ¿Ya? Y lo que tengo son dos curvas de momenta. Voy a tener una curva de la momenta del río y otra curva de la momenta del torrente. ¿Cómo sería la momenta del río en función de X? Imagínense que nos olvidamos de esta parte y calculamos el eje hidráulico del río que se genera en este tramo de pendiente suave. ¿Cómo es ese eje hidráulico? Nos olvidamos de que existe un resalto y solamente vemos el río. ¿Cómo es la altura de escurrimiento del río? Sería constante. Exactamente, y por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tener una momenta. Esa sería la momenta de la altura normal 2. O sea, porque si nos olvidamos de esta cosa de acá, ¿qué es lo que está pasando con el río? Sería, bueno, yo tengo igual a la altura normal y esa altura normal cambia. O sea, no cambia, perdón. Ya, y se tiene esta cosa de acá. ¿Y qué es lo que pasaría con la altura normal del torrente? La momenta, perdón, del torrente.
parte más arriba o más abajo que este MH2. En X igual a 0. En el cambio pendiente, la momenta del torrente es mayor o menor que la momenta del río. ¿Sería la misma? ¿El mismo valor? ¿Que este MH2? ¿Partiría ahí o no? No, parte por arriba. ¿Y por qué digo que por arriba? Porque nosotros al principio identificamos que para que el resalto se me ubique aquí, la momenta con la cual te estaría empujando el torrente tiene que ser mayor que la momenta con la cual está resistiendo el río. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces voy a tener otro punto de partida. Tengo que la momenta de la altura normal 1 está metida por ahí arriba. Y por lo tanto, una de las cosas que va a estar ocurriendo acá, bueno, una de las cosas que yo veo es que el valor del HT, que nosotros calculamos con igualdad de momenta entre antes y después del torrente, este valor de HT tiene que ser mayor que el valor de la altura normal 1. Porque muchas cosas, entonces, si nosotros vamos a estar viendo variaciones de la momenta en función de X, va a ir disminuyendo y el resalto se me ubica en este punto donde la momenta del torrente es igual a la momenta del río. ¿Sí? Y tenemos una altura de escurrimiento que va aumentando en función de X. Y esas son las cosas que están ocurriendo cuando permitimos o cuando estudiamos variaciones de la altura de escurrimiento en función de X. Ocurren variaciones de la altura de escurrimiento en función de la distancia, pero junto con esas variaciones de la altura de escurrimiento aparecen variaciones de la momenta en función de X, que son las que eventualmente harían que yo pueda ubicar el punto donde se estaría ubicando el resalto, de que sería un punto donde la momenta del torrente es igual a la momenta del río. ¿Ya? Siempre los resaltos van a estar ubicados en un punto donde la momenta del torrente es igual a la momenta del río, pero acepto entonces de que haya una variación de la altura de escurrimiento del torrente que vaya disminuyendo, por lo tanto vaya disminuyendo la momenta del resalto, de manera tal de poder encontrar este punto donde se cruzan estas dos curvas. ¿Ya? Esto sería en el caso de momentos, pero también se puede hacer el mismo análisis en términos de energías. ¿Ya? De que junto con estas variaciones de la altura de escurrimiento en función de X va a estar variando la energía. Entonces, puede ser que bajo ciertas configuraciones yo puedo tener que un sistema está o no influenciado por aguas abajo, en función de la distancia en la cual estaría ubicado del punto. Si tengo una, no sé, una grada y tengo una compuerta, si la compuerta está muy cerca de la grada, entonces yo puede ser que todo esto esté ahogado por la compuerta, pero si la compuerta está lejos de la grada, puede ser que, y la altura de escurrimiento va variando, puede ser de que se pierda, que vaya perdiendo energía y no tenga energía suficiente para pasar por arriba de la compuerta. Entonces, los mensajes que quería dar ahora, o sea, en esta clase, una es que lo único que agregamos para este problema de acá, o sea, este problema en un principio ustedes sabían abordarlo bien, en términos de identificar las condiciones de borde, de identificar de que había un resalto entre medio y que ese resalto eventualmente se podría estar ubicado en la zona pendiente fuerte o la zona pendiente suave. Todo eso se sabe en función de la materia que conocen ahora. Lo que se agrega ahora es que si queremos ubicar dónde, si queremos determinar a qué distancia del cambio de pendiente se estaría ubicando este resalto, tenemos que ser capaces de calcular cuánto vale la altura de escurrimiento en función de X, reconociendo que junto con esas variaciones de la altura está también cambiando la momenta y está también cambiando la energía. En este caso acá, las variaciones del cambio de momenta son las que son importantes porque hacen que
vaya disminuyendo la momenta del torrente hasta que eventualmente se cruza con esta momenta de la altura normal, y ahí sería el punto donde yo estaría ubicando el resalto. ¿Sí? Lo que vamos a estar viendo esta semana sería es lo que se conoce como clasificación de eje hidráulico, donde a priori ustedes van a poder ser capaces de saber si es que a partir de una condición de borde de una altura cualquiera, qué es lo que va a pasar con esa altura de escurrimiento hacia arriba, si estamos hablando de un río, o hacia abajo, si estamos hablando de un torrente. En el caso del torrente, yo partí desde aquí, comencé a avanzar hacia abajo, partí desde aquí, comencé a verificar hacia abajo. Pero en el caso de los ríos, vamos a ir al revés. El lápiz se coloca a la derecha y se comienza a graficar hacia arriba. Y eso va a ser principalmente lo que vamos a estar viendo durante esta semana, y la próxima ya es vacaciones, ¿no? Vacaciones de 2/3 de semestre. Sí. Ya. Entonces la subsiguiente, que sería cuando ya volvamos, ahí vamos a hacer algunos problemas de cálculo probablemente tal, ¿ya? De cómo se calcula este valor de la altura en función de X. Pero primero es la clasificación para saber bien, para tener una idea de qué es lo que va a estar ocurriendo con la altura de escurrimiento, pero también con la momenta y con la energía, que son las tres variables que nos importan. ¿Ya? Pero los conceptos que ya hemos trabajado, que en un resalto se tiene igualdad de momenta, que si yo necesito una energía mayor que la energía crítica más helada, todo eso ahí se mantiene, ¿ya? Solo que ahora agregamos variaciones espaciales que son como este problema de acá, o este problema acá, o todo el problema que vayamos. ¿Ya? Digamos que sí. El control, bueno, termina el miércoles, pueden seguir preguntando. Hoy día en la tarde tiene una sesión de consulta con los auxiliares. Pero me pueden escribir y toda la cuestión, ustedes ya saben. ¿Ya? Estaríamos entonces. Muchas gracias por venir. O por conectarse, no sé si es venir, pero adecuado, pero eso. Muchas gracias, profe. Ya. Chao, profe. Chao, profe. Uy, Chao, profe, Ya. gracias. nos vemos. Nos vemos.